Sean todos nuevamente bienvenidos a su podcast. En este primer episodio donde, como ya lo vieron en el título, hablemos del dolor. Quien les habla, Richard Vázquez, y me acompaña Karen Guerrero. Y me encanta que podamos empezar con un tema como este. Hemos preparado unas cortas y pequeñas preguntas y veremos esta charla existencial a donde nos lleva. Considero que podemos empezar hablando como desde el principio, y es de dónde nace el dolor o cómo surge el dolor en mí. Pues el dolor nace de una experiencia, sea porque yo iba montando bicicleta y me caí y me raspé las rodillas y entonces tengo un dolor físico, pero ese dolor físico también tiene un grado emocional porque sea un niño, sea adulto, sea la persona que haya ido montando bicicleta y se cayó, de pronto puede sentirse que no es valioso, que es un tonto, que no puede lograr cosas. Entonces se junta el dolor físico con el dolor emocional. Siempre hay una relación entre el uno y el otro. Pero normalmente el dolor es una estimulación. El dolor viene de una experiencia. Aparece porque hay un estímulo que lo genera. El dolor siempre es ocasionado por un externo a mí. Sí, podríamos decir que sí. También puede pasar, si lo hablamos de manera interna, que de pronto yo estoy desarrollando una enfermedad dentro de mí, como el cáncer, como, no sé, una enfermedad renal, como una diabetes, como otro tipo de enfermedades que generan malestar, artrosis, esclerosis múltiple, que son enfermedades que se generan en el cuerpo y que podríamos decir que son internas, teniendo en cuenta tu pregunta, que generan dolor. Entonces, no es algo fuera de mí lo que me genera dolor, sino hay algo interno o dentro de mí que empieza a generarme un dolor que es físico, pero también tiene parte emocional, sí. Ok, genial. Teniendo en cuenta eso entonces que acabamos de hablar, ¿podemos decir que el dolor físico es igual al dolor emocional? No, es una pregunta difícil, pero no. El dolor físico y trabajando en terapia, intentando acompañar y comprender muchas cosas durante muchos años, el dolor físico se puede manejar. O sea, la ciencia, la medicina ha evolucionado sobre todo en eso. Uno, el manejo del dolor. Dos, calidad de vida. Y tres, la prolongación de la vida. Son cosas que le interesan a la medicina desde el primer momento en el que como seres nos preguntamos qué hacer. Y el dolor físico se puede manejar mejor. Si yo me esguincé, hago ciertas actividades, ciertas cosas, cierto tratamiento que me ayuda a manejar ese dolor. Me tomo un Dolex, un acetaminofén. Hay en algunos casos que se toman medicamentos más fuertes como la morfina, que le ayudan al cuerpo, en este caso al cerebro, que es nuestro ejecutor en todas las cosas que ocurren, tanto físicas como emocionales, a que sobrepase ese malestar. Pero a nivel emocional pasamos a unos niveles muy altos, demasiado altísimos, porque yo no puedo controlar ese dolor. Yo puedo hablar de que me caí montando bicicleta, me raspé la rodilla y yo veo que me pasó. Para el cerebro también es importante ver, y ha pasado en muchos accidentes de auto y demás, que la persona sale, ve a otro que está más mal que él, lo lleva al hospital, hace todo el proceso. Cuando él ve que su familiar o la persona que está con él está mejor, entonces empieza como a calmarse y se dan cuenta que tenía una pierna rota y que caminó todo el tiempo y todo y que era de cirugía. Y es porque el cerebro necesita darse cuenta de lo que pasa. A nivel emocional eso no pasa y eso ya hace que el dolor sea muchísimo más grande y mucho más difícil de elaborar. Porque cuando yo pierdo a alguien que amo porque se murió, es muy difícil saber eso en dónde está. Porque lo siento en todos lados. Lo siento en el pecho, lo siento en las ganas, lo siento en la voluntad de seguir viviendo,
lo siento en mi cabeza porque me siento supremamente pesado, abrumado y no quiero hacer absolutamente nada, lo siento en muchos lugares. Entonces es muy difícil. El arte terapia o los procesos psicológicos, terapéuticos, donde tú vas, hablas, te desahogas, el terapeuta, el psicólogo, te acompaña en el proceso y te ayuda a ver las cosas de otra manera. Entonces, le ayuda a uno a identificar cómo es ese dolor, qué forma tiene ese dolor, en qué parte del cuerpo está, para que te sea más fácil elaborarlo. Yo, cuando trabajo este tipo de cosas, yo me he dado cuenta y para mí es importante y para mis pacientes también el poderle dar forma al dolor o a la emoción o a la sensación y poder llegar a una conclusión de lo que pasa. Entonces rompemos cosas, le damos color, hacemos manchas y es más fácil para la persona entender cómo fue eso, qué tanto lo impactó y poderle dar un lugar para poderlo elaborar. Entonces parte de la charla, del proceso de la persona, depende de cada persona, hay personas que no son para hacer, son más bien para hablar, meditar, comprender. Hay personas que la terapia es una lucha de boxeo y necesitan encontrarse a golpes frente a cosas que ocurren. Y hay personas que deciden continuar solos con su malestar y llegar a alguna conclusión al final de algún momento de su ciclo y comprender qué fue lo que pasó. Conclusión, el dolor emocional es más grande, es más complejo. Es tan complejo que en la psicología hablamos de un dolor altamente significativo. Y es que cuando hacemos la valoración de la persona, buscamos identificar qué tantas áreas de su vida ha afectado ese dolor. Entonces, todos tenemos unas áreas de la vida particulares. El trabajo, la vida de pareja, la vida familiar, la vida social, los vínculos sociales, amigos, salidas, lo sexual, lo académico, lo espiritual. Si esta persona cumple algún rol importante como la maternidad o la paternidad, hace parte de ese ciclo. Si muchas áreas de estas se ven afectadas cuando la persona ha tenido un dolor, está pasando por una situación dolorosa, eso hace que se convierta en un dolor altamente significativo y que ese dolor se vuelva en un dolor incapacitante. Es decir, que la persona no puede fluir con la vida de manera natural porque ese dolor le afecta un montón. A ese dolor le podemos llamar miedo, a ese dolor lo podemos llamar tristeza, a ese dolor lo podemos llamar ira, a ese dolor lo podemos llamar frustración, desagrado, y otros nombres que le hemos dado como nostalgia, como venganza y demás que hacen parte de las emociones y los sentimientos, porque esa es la forma como nosotros relacionamos o reaccionamos ante el dolor que estamos viviendo en particular y empezamos a tener dificultades en todas esas áreas de la vida. Cuando la persona tiene un dolor altamente significativo que implica que las áreas de la vida estén totalmente desestructuradas y la persona no sea funcional, puede ser una alerta muy grande, por ejemplo, de que esta persona puede tener ideación suicida o puede llegar a pensar en que su presencia en el mundo no es la mejor. Entonces ahí viene pues la ideación, el intento y ya personas que han tenido experiencias muy grandes en relación a eso, porque se desarrolla tanto toda esta experiencia que no solo afecta la vida de la persona, sino que afecta la vida de otras personas. Eso quiere decir que teniendo en cuenta todas estas cosas que nos comentas, un dolor emocional, haciendo como la comparación o basándonos en esta primera pregunta de si el dolor físico es igual al emocional, quiere decir que el emocional o el dolor emocional siempre es como el equivalente, digámoslo entre unas comillas muy grandes, a haberme roto un hueso. Hay dolores que son tan grandes como haberme roto todos los huesos del cuerpo y hace parte como de la intensidad de esa experiencia. Entonces, volvemos al ejemplo de la bicicleta y que me caí. Entonces, voy en la bicicleta y me caí, pero yo estaba jugando. Y como estaba jugando, ese dolor puede tener dos áreas.
Una, que sea solo la física, que me caí, me miré y demás, pero estoy tan emocionada jugando que ese dolor pasa a un segundo plano porque mi intención es ganar una competencia. Entonces, si estoy jugando con otras personas o ya los adultos que están compitiendo con amigos, bueno, en otro plan, pues si se cayó, se levanta rapidito y continúa su actividad porque su plan es ganar. Hay una motivación intrínseca frente a. Pero si yo voy montando bicicleta y tengo una dificultad con mi papá, mi figura paterna es, o mi figura materna, es muy fuerte, es muy autoritaria, tiene validaciones negativas para conmigo. Y yo estoy en una competencia y me caigo y yo volteo a mirar y la cara de desastre de esa figura, de yo sabía que usted no podía, con solo el gesto y después toda la repercusión de esa persona diciéndome que no puedo, que no soy valioso, que no soy capaz, que siempre hago las cosas mal, que no me esfuerzo, eso genera un impacto emocional más fuerte que haberme raspado la rodilla. Y eso se demora en curarse, esa herida emocional se demora en curarse años de los años, más que la rodilla. Tú vas a mirar la rodilla y vas a ver una cicatriz y te vas a acordar, pero cuando me cuentes de esa cicatriz me vas a contar que tienes un dolor inmenso porque tienes una relación horrorosa con esa figura, porque nunca te sentiste valioso. Y eso empezó a repercutir en otras áreas de tu vida. A eso me refiero. Otra situación que también es común, sobre todo cuando uno tiene vínculos amorosos, que pasa siempre, y tienes una ruptura, tienes un duelo por separación, tu pareja decidió ya no estar contigo, pues resulta que eso duele como si te hubiera pasado una máquina demoledora encima y no tienes ni una gota de sangre en tu cuerpo, es decir, no hay ningún raspón. No hay ningún rastro de herida. Exactamente, no existe, pero te duele hasta el alma, te duele profundamente todo y uno siente tal cual en la tusa, lo que llamamos la tusa, uno siente que no tiene ganas, que no tiene fuerza, que todo le duele como si le fuera a dar uno la gripa más horrible de este mundo, te duele la cabeza, te duele el pecho y las personas llegan a enfermarse físicamente por ese malestar porque las defensas se bajan y la persona es más propensa sobre todo a gripas. Y es porque el dolor emocional es más complejo a la hora. No sé si de pronto entiendes la magnitud con mis ejemplos. Claro que sí, las entiendo, son unos ejemplos muy buenos. Continuando con esta idea entonces de la magnitud, ¿no? De lo impactante que es y de lo diferente, sí, de lo diferente que es el vivir un dolor físico, un dolor emocional. Em, ¿Puedo curar ese dolor emocional? ¿Puedo tener algún cuidado con ese dolor emocional como lo tengo cuando me raspé? Que me echo isodine, me lavo la herida, me aplico una venda, me pongo una gasa, tengo precaución con esa herida que sé que está expuesta, que sé que si no la cuido se me va a infectar, que si no me cuido en lo que como, pues probablemente eso se ponga peor, que debo tener cuidado al caminar, o cosas como esos cuidados que generalmente tenemos con nuestras heridas físicas, que claramente cuando se me rompe un hueso, pues los cuidados son más grandes porque ya el médico, que es el especialista en estas heridas ya tan grandes, te ayuda y te acompaña, entonces te inyectan, te inmovilizan, te dicen no haga tales esfuerzos, y durante la recuperación y el hueso ya soldó, entonces vamos a empezar con estos ejercicios, pero nos toca como de a poco, no podemos esforzar el hueso ni los músculos de una vez a la vida cotidiana, sino nos toca pasito a pasito, suave, suavecito, como dice la canción. Eh, ¿Existen cuidados, vendajes emocionales? ¿Cuáles serían esos vendajes emocionales para el dolor? Qué lindo que suena eso del vendaje emocional. Bueno, sí deben haber como unos cuidados particulares para el dolor emocional, pero hay que saber exactamente qué te duele y qué implicaciones tiene ese dolor en lo que yo hablaba ahora de las áreas de la vida. Es más fácil caerme, ir al médico y que el doctor note que me partí un hueso porque me hacen una radiografía
y en la radiografía aparece en qué parte se rompió, ¿sí? Y entonces ya sabemos que es ahí donde hay que cuidar y tararín, tararán. Pero resulta que cuando una persona llega a consulta psicológica es muy complejo porque yo no tengo una máquina donde pueda hacer una radiografía. Donde Y eso se muestre dónde le duele. exactamente, que yo diga, ah, mira, es aquí. Y entonces yo le doy esta pastilla y entonces ya funciona. No, eso no pasa. Los procesos psicológicos son largos porque tanto la persona, el paciente, como yo, su psicólogo terapeuta, necesitamos identificar qué le duele. Entonces, en las primeras sesiones podemos hacer unos ejercicios que le ayuden a la persona a restaurar un poco como ese malestar, como a entrar en un estado de estabilidad y que puedan ver como una evolución en su malestar. A eso le llamamos los pañitos de agua tibia, como cuando uno tiene fiebre y entonces a uno le ponen un paño de agua tibia en la frente, como para que la persona se nivele un poco y podamos saber si hay que llevarlo al hospital o podemos manejar esa fiebre en casa, tal cual. Cuando empezamos a hacer lo de los pañitos, entonces empezamos a indagar y hay que preguntar muchas cosas. Hay que preguntar cómo está la persona en cada una de sus áreas de la vida, y la persona te tiene que contar qué pasa y demás, que podamos indagar. Si la persona viene por algo puntual y ya sabe, entonces a mí me duele y vengo aquí porque hablemos de entonces las rupturas amorosas. Terminé con mi pareja en estas condiciones, pasaron estas cosas, él hizo, yo hice, ella hizo, yo hice, y pasaron estas situaciones, y entonces lo que tenemos que hacer es un proceso de duelo. Pero resulta que en ese proceso de duelo, en medio del proceso, encontramos, en el proceso ya llevamos 10 sesiones, y encontramos en el proceso que muchas de las cosas que pasaron en esa relación tenían que ver con que yo no tenía claras ciertas cosas en el colocar límites, en el tener claros mis no negociables, y todo eso viene porque en mi proceso de crianza, esas figuras maternas y paternas no cumplieron los roles que debían cumplir, o las herramientas que ellos me dieron no fueron las necesarias, porque de pronto crecí en un hogar disfuncional, donde yo veía que era normal y normalicé violencia, normalicé muchas cosas, entonces yo estoy repitiendo patrones que hacen, y entonces ahí nos damos cuenta que aparte de tener una sanación o vivir un proceso de duelo y llegar, por ejemplo, al perdón, la persona necesita restaurar o sanar otras heridas que sangran en ciertos momentos de mi vida porque yo todavía no he sido consciente de que esas emociones están ahí o que esas heridas permanecen ahí y que ocurrieron en ciertos momentos de mi vida. Por eso es más largo. Pero entonces hablando de las vendas, sí hay unas vendas que son muy importantes y tienen que ver con un proceso. Y ese proceso pues es el de reconocer y aprender. Entonces yo siempre comparto en mis procesos terapéuticos, invito a mis pacientes y les enseño algo que se llama el parqueadero. Entonces para mí la autoestima es un parqueadero. Porque mi imagen mental es un parqueadero porque a uno siempre le dicen que debe trabajar en la autoestima, que debe mejorar el amor propio, pero nunca le dicen cómo o qué tengo que hacer. Entonces para mí es un parqueadero con un segundo piso, haz de cuenta que es como un mezanín. Entonces la persona llega en su carrito y sube una rampita y ¡plin!, parquea en el segundo piso. Cuando parquea en el segundo piso, entonces parquea en filita sus autos, autoconcepto, autoconocimiento, autodeterminación, autocontrol, autoestima, todos los autos. Pero ese parqueadero no funciona bien si las columnas que lo sostienen no están bien. Esas columnas las puedes baratar cualquier cosa puedes baratar eso. Eso lo puedes baratar una relación a la que yo me haya abandonado y esta persona haya sido supremamente hostil conmigo y así yo ya he tenido una personalidad arrolladora donde nadie puede conmigo, esta persona con la constancia de un goteo es capaz de destruir una de mis columnas y eso hace que mi parqueadero tambalee y mis autos ya no estén seguros en el lugar. Puede ser porque tuve un trabajo supremamente pesado, tuve síndrome de Burnout, el síndrome del quemado, me esforcé demasiado, estuve expuesto a situaciones estresantes de manera constante, un goteo, otra imagen mental importante, y eso empezó a generar una ruptura que me llevó a no volver a ser funcional en ciertos entornos, o no volver a trabajar
en ciertos trabajos porque ya no tengo la capacidad para eso. Mis vendas o mis pañitos que yo le doy a mis pacientes, les enseño a usarlos y demás, se llaman amado, cuidado, valorado y protegido. Son las 4 columnas de ese parqueadero donde yo parqueo mis carritos. Es reconocer el amor que existe en mí para mí, y que amo mi cabello, mi cuerpo, mi inteligencia, el tono de mi voz. ¿Qué hago para cuidarme? Es la pregunta existencial. ¿Qué cosas hago para cuidarme? Tomo agua, hago ejercicio, voy a las citas médicas, soy paciente crónico de tal cosa y soy muy juicioso con mi tratamiento. Me compro las cosas que necesito. Las valoraciones, que es la columna más importante, que es que saber qué hago con eso que me pasa. Esas son las valoraciones, sea porque me pasan cosas buenas o sea porque me pasan cosas malas y no sé qué hacer con esas cosas que me pasan. Y protegido, que es tener el techo, la comida y el vestido para mí, que sea digno, que sea bueno, que sea el que necesito para la vida que tengo y para ese entorno cerquita que está conmigo, sea porque yo esté casada y tenga una familia, o sea porque vivo con mis papás y procuro también el bienestar de esas personas que están conmigo. Esas son las vendas, podríamos hablar de esas vendas. Ok, genial, considero que son unos vendajes muy fuertes, pero son fuertes porque deben construirse. Sí. Deben tejerlos uno mismo teje su propio vendaje y cuando tiene uno su vendaje listo se lo pone. Ay, me encanta esa imagen mental. Yo tengo muchas imágenes mentales. Creo yo que es porque mi cerebro está en hartacazo, como en Art Attack, todo el tiempo, y me es más fácil relacionar las cosas cuando hago una imagen mental de lo que pasa, y el tejido es algo maravilloso que en algún momento desmenuzaremos un poco más. Muy bien, entonces, continuando con esa idea del que voy a hacer, del que tengo que construir yo mismo, eso que estoy haciendo, y teniendo en cuenta esa premisa que nos diste de curar este dolor emocional, lleva mucho tiempo de que no funciona solo ponerle pañitos de agua tibia a este dolor emocional, sino que debe hacerse un proceso constante y consciente de esto que estoy viviendo y debo reconocerlo y saber lo que es mientras vivo ese proceso. Y sería nuestra pregunta para cerrar: ¿qué hago con ese dolor? Ok, bueno, eso tiene que ver con una venda supremamente importante de esas 4 que hablo, y es las valoraciones: amado, cuidado, valorado y protegido. Yo conmigo debo sentirme así. Las valoraciones son supremamente importantes porque las valoraciones parten de reconocer lo que me pasa en la vida. Y para eso tenemos unas frases célebres, o yo tengo unas frases célebres, y una que me encanta es: a mí solo cosas buenas me suceden. Y es mi valoración más grande y es una valoración que me repito constantemente día a día. Y a mí solo cosas buenas me suceden cuando me pasa algo mal. Que básico de la casa, que puse a hacer arroz, me embolaté con otra cosa y cuando me di cuenta eso era carbón y casi se carboniza la olla. Así. Y entonces yo respiro profundamente y digo: a mí solo cosas buenas me suceden, y toca cambiar el menú rápidamente frente a, porque hay que cumplir unos horarios frente a eso. Y porque no nos podemos quedar sin almuerzo. Sí. Y en medio de esa situación empiezo a notar que sí me pasan cosas valiosas porque pudo haber sido más grave. Se me pudo haber olvidado apagar la olla y haberme ido a turistear y llegar y no encontrar la casa, por ejemplo. También me lleva a que debo ser más consciente en las actividades que estoy haciendo, que si estoy cocinando debo estar atenta al acto de cocinar y no intentar hacer 30.000 cosas al tiempo, porque normalmente uno no hace todas las cosas bien. Algo de todo eso se convierte en un desastre. Eso es una valoración. Es reconocer que las cosas malas que me pasan me enseñan y que las cosas buenas que me pasan se celebran. Y esos 2 actos profundamente existenciales que alimentan el espíritu, que también es algo que desbordaremos más adelante,
y es que el espíritu es muy importante en la calidad de vida y en la salud mental, alimentan profundamente mi ser. O sea, mi chip cambia totalmente cuando yo empiezo a reconocer que solo cosas buenas me suceden. Y que eso que fue muy malo que me pasó, como que me robaron el celular, me raponearon el celular, y que cuando me raponearon el celular me dieron un cachetadón que me reventó el ojo y la boca. Y entonces mis pacientes dirán, y la gente que me escucha va a decir, pero Karen está loca, ¿cómo va a ser algo bueno que me haya pasado eso? Pues eso evitó que me hubiera atropellado un carro. Eso evitó que hubiese estado en un accidente más grande. Es ser consciente de que esas cosas también me enseñan a que debo mirar en qué zonas puedo contestar el celular y en qué otras zonas no. Eso hace parte del autocuidado. Estoy procurando mi bien frente a, y entonces eso me lleva a darme cuenta qué cosas aprendo en lo negativo y qué cosas debo celebrar en lo positivo. Vivir la alegría genuina, que también la desmenuzaremos más adelante. Muchas gracias por darnos esta explicación tan amena. Esperamos que haya sido también de su agrado. Gracias por escucharnos en este primer episodio. Nos encontraremos nuevamente en el siguiente de este su podcast, Pegados con Oro. Y recuerden que, como dijo Carl Jung, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de las demás personas.